El ministro de Energía asegura que los apagones seguirán suspendidos hasta el domingo 26 de mayo. Pero en Durán, Lago Agrio y Portoviejo harán cortes por mantenimiento que se anunciarán 24 horas antes. Una comisión multipartidista tratará los 5 proyectos de ley que el gobierno envió a la Asamblea para concretar las reformas aprobadas en la consulta popular. En un análisis, Televistazo describe cómo el correísmo se quedó sin votos de otras bancadas para operar una de sus prioridades, la destitución de la fiscal general, Diana Salazar. El Ministerio de Salud removió al gerente del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil y estableció nuevos protocolos para internar a presos porque el pasado viernes se fugaron 2. Un megapuerto que se construye con financiamiento chino en Chancay, Perú, apunta a ser el más grande de Sudamérica y expandir la influencia de China en el negocio portuario mundial. Millones de usuarios han bloqueado las cuentas de celebridades en redes sociales por no pronunciarse a favor de Palestina en el movimiento bautizado como Blockout 2024. Televistazo explica cómo funciona la modalidad de estafa vía WhatsApp, en la que los delincuentes se apropian de la información de usuarios para pedir dinero a sus contactos. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este martes 14 de mayo. Empezamos con la actualización de la crisis eléctrica en Ecuador. Energía. Apagones en pausa. Hasta el domingo 26 de mayo el país no tendrá apagones. Así lo anunció el ministro de Energía encargado, pero en 3 ciudades sí habrá cortes por mantenimiento. La notificación será emitida un día antes, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Pese a que Ecuador no ha importado energía eléctrica de Colombia esta semana, las condiciones hidrológicas son favorables, según el ministro Roberto Luque, y la suspensión de racionamientos se extiende. Hasta el día domingo 26 no vamos a tener programación de racionamientos eléctricos. Sin embargo, aclara que en las ciudades de Durán, Lago Agrio y Portoviejo habrá cortes puntuales por mantenimiento en las distribuidoras de energía. La fecha, el horario y el lugar específico la vamos a dar a conocer a través de la página web del ministerio y va a ser 24 horas antes del corte que vamos a definir. El ministro señaló que no se ha importado desde Colombia esta semana porque el precio bordeó los 37 centavos por kilovatio hora y esto supera el costo de generación nacional. Días atrás el valor iba de 7 a 34 centavos, pero si buscan contratar energía, por eso este miércoles el ministro viajará a Centroamérica y Norteamérica para verificar propuestas de empresas oferentes, incluyendo de barcazas, aunque no dio nombres. Es muy probable que terminemos con el alquiler de una barcaza y queremos analizar, porque tiene sus bemoles, tiene sus problemas, tiene sus pros, tiene sus contras, la compra de una barcaza adicional. Las que son alquiladas terminan aproximadamente costando 19 a 20 centavos el kilovatio hora, aproximadamente. De la comprada estamos analizando porque estaría costando aproximadamente $1 millón por megavatio instalado, por megavatio comprado. En cuanto al proyecto Toachi-Pilatón, existe un acuerdo preliminar entre la empresa rusa y SELEC para que se amplíe el contrato y se termine la instalación de equipos electrónicos. Finalmente, Luque se refirió a los contratos colectivos de SELEC y SENEL. Aseguró que desde 2018, por sueldos, acciones de protección y sentencias judiciales en SENEL, se han pagado $588 millones, dinero con el que se habría podido contratar más energía eléctrica. El ministro agregó que a la par, la estimulación de nubes continúa.
La existencia de mafias en el sector eléctrico es una de las causas de la crisis. A la par, el gobierno investiga y toma medidas para solucionarla. Francisco Garcés explica que por eso una parte de las plantas funciona a medias. Para el gobierno, una de las causas de la crisis eléctrica es la existencia de mafias que han controlado el sector, manejan contratos y manipulan la justicia. El gobierno investiga el problema que afecta al sector eléctrico, pero que se expresa principalmente en las unidades que funcionan a medias. No han recibido mantenimientos adecuados, tienen equipos embodegados y que nunca fueron instalados. Un ejemplo es Electro Guayas. Tiene 4 centrales de generación en Guayas y Santa Elena. Pueden producir 677 megavatios, siendo la tercera unidad de generación más grande después del complejo Paute y de Coca-Cola Sinclair, pero solo entrega el 52% de su potencia. Situación similar es la de Termo Manabí, que tiene 4 centrales para producir 189 megavatios y funciona al 56% de su capacidad, y Termogas Machala con 231 megavatios de capacidad, pero que opera al 62%. Según el ministro de Energía, los problemas que arrastran la mayoría de unidades también son fruto de la acción de las mafias del sector. Identificó a proveedores de diésel, empresas que hacen los mantenimientos de las centrales y los grupos que manejan los contratos colectivos. Con acciones judiciales se hacen adjudicar contratos, con acciones judiciales y acciones de protección logran aplazar plazos, logran que no se los pueda declarar contratistas incumplidos cuando no han cumplido. En general hay una serie de enemigos que tenemos en el sector energético que están pensando obviamente en sus contratos y no necesariamente en el problema del país, ¿no? Luque dio a conocer que parte del problema está en los funcionarios del sector eléctrico que permiten que la situación se mantenga, y para demostrarlo puso ejemplos como emitir disposiciones para impedir la firma de un fideicomiso que garantiza la construcción de 9 proyectos fotovoltaicos con financiamiento privado, o emitir un oficio para impedir la compra de electricidad de generadores privados a precios más bajos que la que se compra a Colombia. Según informó Luque a la Asamblea, los funcionarios que impulsaron estas y otras decisiones ya fueron removidos de sus cargos, aunque dijo que la inercia que encontró se mantiene. Y la crisis eléctrica reveló otro defecto de Coca-Cola Sinclair. El desarenador no funciona adecuadamente y es una de las razones para que se haya detenido la central varias veces. Este es uno de los argumentos por los que Ecuador llevó a arbitraje a la constructora. La Corte Internacional de Arbitraje con sede en Chile debe resolver el reclamo que el Ecuador planteó por las fallas en la construcción de Coca-Cola Sinclair, la hidroeléctrica más grande del país. SELEC reclama indemnización por las fallas de diseño, especialmente de sus desarenadores y los distribuidores de agua. La central no ha sido recibida y opera bajo responsabilidad de la constructora china Sinohydro. El conflicto se resolverá solo bajo un acuerdo entre las partes o cuando el tribunal arbitral se pronuncie. El proceso empezó en el 2021 y en mayo del año pasado SELEC, por medio de la Procuraduría, presentó sus argumentos. Fallas de diseño, entre ellas la del desarenador, pieza clave del funcionamiento de la central. Son 8 canales de 150 metros de largo, 13 de ancho y 13 de profundidad. Ahí se reduce la velocidad del agua del río Coca para que las partículas mayores a 0,25 milímetros sean atrapadas y evacuadas por sifones en el fondo. Esa estructura, que es vital para el funcionamiento seguro de la central, no cumple su función con eficiencia. Los sedimentos se acumulan y se deben cerrar los canales para limpiarlos manualmente. Y tampoco sirven para atrapar partículas disueltas que causan daños en los equipos. En el 2019, la Contraloría detectó el problema y descubrió que la estructura fue probada con caudales bajos, no con los que el río tiene la mayor parte del año. Esa es la causa de frecuentes paras. En lo que va del año, el desarenador se cerró 12 veces y la hidroeléctrica debió dejar de operar en 6 ocasiones. Por este defecto y otros de diseño, SELEC pide $580 millones de compensación. El monto es parcial. Aún debe determinarse cuánto costará reparar las fisuras de los distribuidores de agua, que en casos son verdaderos agujeros. En el 2018 la Contraloría encontró más de 7.000 fisuras y para el 2022 ya eran 14.500 por la mala calidad del acero usado. Un proceso arbitral en la Corte Internacional en Chile dura un promedio de 1 año y medio.
fiscal, el traspié del correísmo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, anuncia que estudian medidas por la accidentada sesión en la Comisión de Fiscalización cuando se interrumpió a la fiscal Diana Salazar para que intervenga el prófugo Ronnie Aliaga. Bloques legislativos apuntan a una sanción. Patricio Díaz tiene los detalles. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, no permitirá ni circo ni show en el legislativo. Lo dijo esta mañana y por eso analiza lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización ayer, cuando la presidenta de la mesa permitió que Ronnie Aliaga, prófugo por el caso Metástasis, intervenga durante la comparecencia de la fiscal Diana Salazar. Estamos estudiando para ver si existe una violación del procedimiento legislativo y en ese caso pues tomar las medidas que son. Tiene que haber algún tipo de llamado de atención o sanción, vamos a estudiarlo, porque esto no se puede repetir, realmente daña la imagen hasta en la Asamblea Nacional. Además del Partido Social Cristiano, las otras bancadas también creen que debe existir un precedente para que no se repitan hechos como los ocurridos en la comisión. Donde ha habido una complicidad y se demuestra que la Revolución Ciudadana a través de la presidenta de Fiscalización ha estado confabulada con un perseguido por la justicia, con un prontuariado. La legisladora Gisela Molina sí anuncia una acción concreta. Presentará una queja al CAL contra la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre. Pide que la sancionen si lo hicieran por un supuesto mal uso de instalaciones de la Asamblea o afectación a la imagen. Podría implicar entre 9 y 30 días de suspensión. A mí me suspendieron 31 días en la Asamblea Nacional por haber hablado del ruso. Hoy entendemos que el amiguito ruso sí puede incluso meterse a una sesión de comisión sin ni siquiera estar dentro del proceso del orden del día. En el correísmo defienden a Aguirre. A mi criterio no cabe porque no hubo un altercado entre legisladores, que es una de las sanciones más graves de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De allí que pueda prestarse para una postura política de los diferentes sectores es distinto. De todas formas, la legisladora Molina dice que no se quedará solo con la queja, pedirá acciones del Comité de Ética de la Asamblea y de la Fiscalía. Corre el plazo de 48 horas que dio la Fiscalía a 2 asambleístas correístas para que informen dónde está el prófugo por el caso Metástasis, Ronnie Aliaga. Pero, ¿qué pasaría si no responden? Fabiola Santana lo explica. Hasta este miércoles, los asambleístas del correísmo Pamela Aguirre y Lenín Barreto deben responder a la Fiscalía sobre el paradero de Ronnie Aliaga, ex legislador de su bancada y prófugo por el caso Metástasis. Esto luego de la incidentada sesión en la Comisión de Fiscalización, en la cual los legisladores de la Revolución Ciudadana quisieron enfrentar a la fiscal general Diana Salazar con Aliaga, acusado de ser supuesto operador en la asamblea del narcotraficante Leandro Norero. La Fiscalía tampoco ha informado si los asambleístas ya respondieron formalmente. Tampoco ellos lo han hecho hasta el cierre de esta edición. Ayer, Aguirre, en un comunicado, adelantó que no conoce dónde está Aliaga y dijo que ponía a disposición de la Fiscalía su correo institucional al que el ex asambleísta pidió participar en comisión general. La Fiscalía basó su pedido de información en el Código de la Función Judicial, que señala, entre otras, que la función legislativa y sus funcionarios están obligados a colaborar con la función judicial. Las personas que estando obligadas a dar su colaboración, auxilio y ayuda a los órganos de la función judicial no lo hicieran sin justa causa, incurrirán en el delito de desacato. Legalmente, la Fiscalía está facultada para abrir investigaciones y en ese marco realizar allanamientos e incautaciones de equipos tecnológicos para extraer información y determinar el cometimiento de delitos. Y destituir a la fiscal Diana Salazar es prioridad del correísmo tras los procesos penales en su contra. La organización política de Rafael Correa ha intentado censurarla y prepara el juicio político, pero se ha quedado sin respaldo en las bancadas. Luisa María Heredia con el análisis. El correísmo está tras la fiscal general Diana Salazar. Destituirla es, de hecho, la prioridad 1 de su bancada en el actual periodo legislativo. Lo evidenció el mismo Rafael Correa. En noviembre del año pasado, cuando se negociaba un acuerdo con el Partido Social Cristiano y el oficialismo, el expresidente escribió: "Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer". A solo una semana de haberse posesionado, la asambleísta Gisela Garzón presentó la solicitud por un supuesto incumplimiento de funciones que ni siquiera argumentó. Para poder darle trámite
trámite rápido, la Comisión de Fiscalización que preside la también correísta Pamela Aguirre archivó 3 de los 6 juicios políticos que había en cola. Suspendió otro y le pasó al Pleno los 2 restantes. En la ruta hacia el objetivo, el correísmo fue perdiendo las formas. Para muestra un botón, este lunes intentaron convertir una comparecencia de la fiscal general en la Comisión de Fiscalización en un careo con un prófugo de la justicia. A Ronnie Aliaga, procesado por el caso Metástasis, se lo vio en pantalla durante la sesión de la mesa. El hecho llevó a que Salazar se retirara, al igual que los legisladores de otras bancadas, dejando sin quórum la sesión. Al juicio contra la fiscal, cuya etapa de calificación iniciará el próximo 22 de mayo, llega sin respaldos, pues los bloques conformados por Construye, ADN y PCC ya han dejado claro que no le darán sus votos para destituir a Diana Salazar. Necesita 70 y por sí solo no llega ni a 50. Destituir a Diana Salazar es una carrera cuesta arriba para el correísmo, pero insiste, es un blanco de alto valor. Logró la sentencia ejecutoriada del caso Sobornos, que dejó a Rafael Correa fuera de la política, y le sigue alrededor de 30 investigaciones penales por delitos como peculado, tráfico de influencia, fraude procesal, delincuencia organizada y hasta tentativa de asesinato. Inició la investigación del caso Odebrecht, que dejó a Glass sin la vicepresidencia. También los casos Reconstrucción de Manabí, Singues en Agua y hasta las indagaciones derivadas del paro nacional de octubre de 2019. Son todos casos que han llevado a que sea procesado una larga lista de exministros, exsecretarios, exasesores y amigos del correísmo. La mayoría en la Asamblea apoya que los proyectos de ley que remitió el presidente sobre la consulta popular los tramite una comisión multipartidista y no las mesas permanentes. Solo la bancada de Construye se opone. Patricio Díaz informa el mecanismo que se aplicará. El presidente de la República remitió la noche de lunes a la Asamblea 5 proyectos de ley con las reformas aprobadas en la consulta popular. Por ejemplo, el endurecimiento de penas y la extinción de dominio para bienes de origen ilícito. A partir de ese momento, la Asamblea tiene 60 días para tramitarlos. Por ahora, se preparan los informes para que el CAL los califique y los destine a una comisión. La mayoría de organizaciones políticas coinciden en que en lugar de enviar las reformas a las comisiones permanentes, se conforme una ocasional y multipartidista para su trámite. Buscaban que haya todos los criterios. En la Comisión de Justicia no hay representación de todas las bancadas legislativas y creo que lo que buscamos es pluralidad en el debate. La Revolución Ciudadana también está de acuerdo. El oficialismo da una razón de por qué no enviar esas reformas a comisiones como la de Justicia, donde lamentablemente no se ha podido llegar a un consenso ni siquiera con las COIP anterior. Por tanto, sería de vital importancia darle un refresco a este proyecto, a estos proyectos de ley que son importantes. Construye es la única organización política que se opone a una comisión especial y explican sus razones. La necesidad de optimizar los recursos, tanto legislativos, de talento humano, en las diferentes comisiones que ya están conformadas. Y recuerden que es importante que conozcan, hay algunas leyes que ya están tratadas y están despachadas en estas comisiones. La mayoría de los bloques legislativos no solo es favorable a la mesa multipartidista, sino que proponen una posible conformación con 5 miembros. Un representante por cada una de las 4 bancadas, ADN, Partido Social Cristiano, Correísmo y Construye. Además, un legislador por los independientes. La creación de esta mesa ocasional debe hacerla el Pleno, por lo que se espera que en los próximos días el presidente convoque a los legisladores para tratar el tema. Y entre las reformas legales que contaron con apoyo en la consulta popular constan la que tiene que ver con la segunda pregunta, que habla del endurecimiento de penas para 10 delitos, entre estos narcotráfico. Carla Delgado lo explica. Las reformas legales enviadas por el presidente a la Asamblea para viabilizar la pregunta 2 de la consulta, que consiguió el 67% del respaldo ciudadano, se caracterizan por un pronunciado aumento de penas. De hecho, esa era la intención para delitos como terrorismo y su financiamiento, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, entre otros. El terrorismo estaba castigado con una pena de 10 a 13 años de cárcel. En las reformas del presidente Noboa propone un aumento de 19 a 22 años. La pena llega a 30 años y se produce la muerte de una o más personas. Financiar el terrorismo, que consta en el artículo 367 del COIP, está penado con 7 a 10 años de prisión. El Ejecutivo ahora propone de 22 a 26 años.
De 7 a 10 años de cárcel enfrentan a aquellos que producen drogas ilícitas. En el texto se propone un aumento de 13 a 16 años de prisión. El asesinato, que actualmente se castiga con 22 y 26 años de cárcel, pasa en la reforma que ahora tiene la Asamblea apenas entre 26 y 30 años. También el sicariato, que tiene una pena máxima de 26 años, aumenta a 30 años de cárcel. Ahora las reformas para ejecutar los resultados de la consulta popular están en manos de la Asamblea y debe tramitarlas en un plazo de 60 días. En medio de las protestas por la guerra en Oriente Medio, nace el movimiento Blockout 2024, donde millones de usuarios bloquean a las celebridades en redes sociales por no pronunciarse contra Israel y a favor de los palestinos en Gaza. Ileana Suárez amplía esta noticia. Blockout 2024 es una campaña de boicot digital que nació después de la Met Gala el 6 de mayo, luego de que manifestantes pro-Palestina rodearan el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York en un intento de irrumpir en el evento. Quienes participaron acusan a las celebridades de mostrar un derroche de opulencia mientras la guerra en Gaza deja miles de muertos. Ahora trabajan en conjunto para bloquear las cuentas de los famosos en redes sociales como Instagram, X y TikTok. El objetivo es reducir las ganancias que las estrellas obtienen a través de anuncios y de los productos que promocionan. Las cuentas de Shakira, Jennifer López, Zendaya, Drake, entre otros, muestran decenas de mensajes de rechazo por no pronunciarse a favor de Gaza. Y con la frase Blockout 2024, los internautas les anuncian que serán bloqueados. La socialité Kim Kardashian, con 363 millones de seguidores, perdió más de 3 millones en 24 horas. Por ahora, la cantante de música pop, Lizzo, compartió una campaña en TikTok para recaudar dinero para una familia palestina que busca huir de Gaza. Según la empresa de análisis Social Blade, los famosos pierden cientos de miles de seguidores diarios desde que comenzó la campaña el jueves pasado. Perú se alista para inaugurar en noviembre de este año un megapuerto de aguas profundas que apunta a dominar el comercio marítimo internacional entre Sudamérica y Asia. Es construido por un consorcio con intereses del gobierno chino. La inversión total es de 3.500 millones de dólares. Perú está construyendo el mayor puerto de comercio marítimo de Sudamérica, una obra gigantesca de China, y enfrenta una polémica porque la infraestructura ha tirado abajo un cerro y genera problemas de erosión en la zona. El puerto está ubicado en Chancay, una localidad costera a 75 kilómetros al norte de Lima. La idea data del año 2007, pero fue en 2016 cuando se inició la primera etapa. Está a cargo de la empresa COSCO Shipping Perú, subsidiaria de COSCO, una compañía estatal china, accionista mayoritaria, que además es uno de los principales conglomerados navieros del mundo. El sitio está diseñado para 4 terminales con 15 muelles. La profundidad en la zona es de 17 metros y eso permite el arribo de buques de gran calado, con capacidad para transportar 20.000 contenedores o más. En cada plataforma habrá 6 grúas para cargar y descargar los buques y otras decenas de equipos para movilizar los contenedores en los patios. La inversión en la primera etapa alcanza 1.300 millones de dólares, pero la inversión total será de 3.500 millones y abre una ruta directa para el transporte de carga marítima entre Sudamérica y China. Para el Perú representará un ahorro de hasta 10 días en el traslado de mercaderías desde y hacia China. El 45% de sus exportaciones van al Asia y el 30% de sus importaciones llegan desde allá. Está concebido como un centro estratégico para concentrar la carga que llega de China a Sudamérica para su posterior distribución a otros países, y esperan que los envíos desde Ecuador, Colombia, Chile y Brasil utilicen Chancay para ir al Asia. Pero además esta obra es vista como la expansión de la influencia de China, que tiene inversiones en 93 puertos alrededor del mundo. En Chancay, China está defendiendo la exclusividad para su operación, y es de tal magnitud e importancia que el presidente chino Xi Jinping estará en la inauguración en noviembre, coincidiendo con la celebración de la Cumbre Asia-Pacífico de 2024 en Perú. Mañana Televistazo describirá las controversias sociales y ambientales también en las que ha estado involucrada la construcción del megapuerto en Chancay desde su inicio.
El presidente Daniel Noboa concluyó su agenda en Italia, reuniéndose con el mandatario de ese país y el fiscal nacional antimafia. Adriana Bermeo con más de la gira europea del jefe de Estado. El presidente Daniel Noboa se reunió en su tercer día de gira por Europa con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, que en ese país es una figura meramente representativa. Al mediodía mantuvo un almuerzo de trabajo en el Palacio de Gobierno y después se reunió con el fiscal nacional antimafia, Giovanni Melillo. Se abordaron temas de cooperación en seguridad y generación de empleo para jóvenes ecuatorianos en el extranjero, pero no se conoció el detalle de los acuerdos conseguidos. En la lucha contra el narcotterrorismo, en la lucha contra el crimen, Italia ha tenido experiencias pasadas muy fuertes, pero también muy valiosas para su conocimiento de esto. Horas antes, el presidente Noboa, junto al ministro de Economía Juan Carlos Vega y a la canciller Gabriela Sommerfield, mantuvieron una reunión con empresarios italianos, con el fin de ampliar el mercado en ese país. El Ecuador exportó a Italia $629 millones en el 2023. Con esto, el presidente Noboa concluye agenda en Italia y se traslada a Francia, donde se reunirá con migrantes, empresarios y banqueros. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con 2 concejales y un funcionario municipal, recorre Guayaquil promoviendo el cambio y menciona el movimiento Reto. Por el Día de las Madres, el fin de semana anterior estuvo en 15 sectores. Luisa María Heredia informa qué ofreció y qué regaló. En más de una ocasión, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha desmentido los rumores sobre un supuesto interés de participar en las elecciones presidenciales de 2025 con el movimiento Renovación Total Reto. En este mensaje publicado en la red social X a inicios de mes, por ejemplo, escribió: recontra falso, hoy estamos en un duro reto en Guayaquil. La gente votó por el cambio y Guayaquil va encaminado al cambio para bien. Eso sí, es un proceso. Cambio, palabra que pone 2 veces en mayúsculas. Es precisamente el eslogan que promueve junto a un grupo de funcionarios con el que desde hace meses el alcalde recorre Guayaquil. 2 son concejales. Raúl Chávez, quien fue candidato del Movimiento Revolución Ciudadana, aunque no estaba afiliado, pero hace 2 meses asumió la presidencia nacional de Reto, es decir, hubo cambio de camiseta. Y Ana Fuentes, del Partido Social Cristiano, quien fue principalizada cuando el concejal electo Eguis Caicedo presentó su renuncia irrevocable por asuntos personales. Caicedo, quien luego de dicha renuncia pasó a ser coordinador de la Dirección de Obras Públicas, es el último integrante del cuarteto. Lidera una organización social conocida con el nombre Guayaquil Representada. Ya tiene logo y organiza encuentros barriales prácticamente todas las semanas. El sábado y el domingo, a propósito de la celebración del Día de las Madres, de hecho, tuvo diversas actividades en al menos 15 sectores de Guayaquil. Hubo concursos, premios, entregas de sillas de ruedas, ofrecimientos de obras y algunos carteles de las agrupaciones políticas y sociales colgados en diversas partes. Fue un momento maravilloso en compañía del alcalde Aquiles Álvarez Enríquez, el concejal Raúl Chávez, presidente del partido político Reto Movimiento Pluralista, que unirá a todos los sectores populares, y también estuvo todo el equipo de Guayaquil Representada. Dice el posteo que subió a su perfil en Instagram la concejal Fuentes, en tanto que Chávez aseguró que tanto los eventos como la asistencia del alcalde y los concejales son 2 hechos normales. No tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que hicimos fue simplemente acudir a diferentes eventos por el Día de la Madre, como cualquiera lo haría. Como dando a entender que no se trataba de proselitismo político, acto que está prohibido para los funcionarios públicos. En Quito, el aguacero afectó viviendas y negocios. El Instituto de Meteorología emitió una nueva alerta por pronósticos de lluvias y tormentas hasta este viernes. Carla Delgado con el panorama climático de la capital. Son las consecuencias de las fuertes lluvias que cayeron sobre Quito la tarde y noche de ayer. 10 sectores del sur de la ciudad son los más afectados. En Ciudad Futura, la tormenta dejó al menos 6 casas destruidas, luego de 3 horas de un intenso aguacero. En otro sector del sur de Quito, en el Conde 3, el agua subió hasta 80 centímetros. El INAMI emitió una nueva alerta sobre eventos de precipitaciones que se darán hasta este viernes en el país. Los atribuyen a una considerable humedad que proviene desde la cuenca amazónica y que por la dirección del viento se desplaza al callejón interandino.
centro-norte en especial del país. Provincias como Sucumbíos, Orellana, tienden a ser de los INAPO, los de la región amazónica, los más intensos. Y por otro lado, el callejón interandino, si bien los acumulados no serían tan altos, también tenemos la zona norte con mayor énfasis. Tenemos la provincia de Imbabura, de Pichincha, especialmente la zona noroccidental y zonas de cordillera. En el litoral, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas, las lluvias no serán tan intensas. En India se incrementan a 14 los muertos por la caída de una valla publicitaria por una tormenta de lluvia y viento. Hay además 74 heridos. El cartel de más de 30 metros por lado estaba empotrado sobre un edificio. Decenas de personas quedaron atrapadas. Algunos trabajaban en el lugar, otros cargaban combustible en una gasolinera cercana o se resguardaban en el sitio por el temporal. La policía desmanteló una red de trata de personas en un edificio ubicado en pleno corazón de Ciudad de México. 8 hombres y 3 mujeres de nacionalidad china fueron detenidos. La organización criminal operaba en un casino clandestino, vendían drogas y explotaban sexualmente a mujeres. Los agentes sospechan que el grupo está vinculado a una mafia china de alcance internacional. La ex República Soviética de Georgia aprobó una controvertida ley que obliga a entidades que reciban financiación internacional a registrarse como organizaciones con intereses de potencias extranjeras. Hubo disturbios dentro y fuera del Parlamento, pues consideran que se pretende estigmatizar a ONGs y la prensa para silenciar críticas como en Rusia. Las calles de Tiflis, capital de Georgia, han sido durante semanas escenario de manifestaciones contra una ley que divide a la nación. Y hoy, en el día del debate final, la multitud apostada frente al Parlamento encendió la protesta cuando la norma fue aprobada. Algunos grupos intentaron ingresar al edificio. La ley de agentes extranjeros, a la que los opositores llaman ley rusa, exige que los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y otros entes sin fines de lucro se registren como que persiguen los intereses de una potencia extranjera si reciben más del 20% de su financiamiento desde el exterior. El gobierno defiende la ley porque considera necesario frenar la influencia extranjera y evitar así intentos de desestabilización. Pero la oposición cree que lo que se busca es perseguir a detractores del régimen y coartar la libertad de expresión. Un texto similar a la legislación rusa para reprimir a organizaciones y activistas críticos del Kremlin. En el Salón del Congreso también hubo enfrentamientos entre facciones rivales cuando la ley fue aprobada por amplia mayoría. El año pasado, el gobierno georgiano se vio obligado a retirar el proyecto por la intensidad de las protestas, pero esta vez ha logrado su aprobación en medio de críticas porque su vigencia puede frenar las aspiraciones del país de integrarse formalmente a la Unión Europea. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas por un valor de $18 mil millones para productos como acero, aluminio, paneles solares, grúas para descarga de buques e insumos médicos. El sector de los autos eléctricos será el más afectado, con gravámenes del 100%. La Casa Blanca dice que la medida busca proteger el futuro económico y la seguridad de Estados Unidos. El anuncio ocurre en plena campaña para las elecciones de noviembre, en un momento en el que Biden intenta conquistar a la clase trabajadora del país, que hoy es cercana al expresidente Trump. Y en Estados Unidos también demuelen con explosivos parte del puente colapsado en Baltimore. Ahora se espera que el buque carguero, que ha estado atrapado por los escombros, deje libre el paso para la navegación comercial. Eliana Suárez con el detalle de la información. Con una explosión controlada, una brigada militar derribó los restos del puente de Baltimore, que cayeron sobre el buque que chocó contra la estructura en la madrugada del 26 de marzo. Las cargas fueron ubicadas en sectores estratégicos para su posterior detonación. La siguiente fase será estabilizar la nave para llevarla a un muelle lejos del sitio y normalizar el tránsito de barcos por esta importante vía comercial marítima, que por ahora ha sido reemplazada por 3 canales provisionales para la entrada y la salida de embarcaciones. Mientras tanto, avanzan los planes para la reconstrucción del puente, que a un costo de $1.700 millones deberá estar listo en 2028. Por esta estructura circulaban cada día 30.000 automóviles.
El choque del barco contra el puente cobró la vida de 6 trabajadores, todos inmigrantes de origen hispano. Esto ha ocasionado pérdidas de más de 1.500 millones de dólares y la ciudad ha demandado por negligencia tanto a la empresa propietaria de la nave como a la operadora, ambas de Singapur, alegando que el barco salió a pesar de haber recibido advertencias sobre su estado no apto para la navegación. La policía italiana desmanteló una red de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador hacia 6 países europeos y puso a prueba además un mini submarino operado a control remoto. Paul Romero con el informe. La policía italiana descubrió una red internacional de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador. La organización, liderada por 2 hermanos albaneses, operaba en 6 países: Ecuador, Francia, Albania, España, Países Bajos e Italia. Lo novedoso de este caso es que la red estaba probando un pequeño submarino a control remoto, según la policía italiana, que difundió este martes sus imágenes. La investigación para descubrir esta red se efectuó entre 2022 y 2023. En ese lapso, la policía incautó 204 kilos de cocaína y marihuana. La droga llegaba a Italia desde Ecuador, una parte por los puertos de Países Bajos y el resto por España y Francia. La llamada mafia albanesa está presente en el país desde 2014, según información de la Policía Nacional. En febrero pasado, la policía de Ecuador y España ejecutaron la operación Pampa. En ella fue detenido Dritan Jica, quien fue socio del empresario ecuatoriano Rubén Cherres, asesinado en 2023. Otro albanés con historial en el Ecuador es Dritan Rexepi, conocido como el rey de las fugas. Él estuvo detenido en Guayaquil y La Tacunga y salió en libertad en 2021 por orden del juez Diego Poma. La Fiscalía ejecutó allanamientos simultáneos en Pichincha, Napo y Orellana contra una red delictiva dedicada a facilitar permisos para el transporte y comercialización de combustible para la minería ilegal. Vinculó a 18 personas, entre ellas 10 policías acusados de cohecho. Uno de los operativos se llevó a cabo en la comunidad de Yutsupino, en Tena. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Diana Jacome como su delegada en los directorios de las empresas públicas, Correos del Ecuador y Medios Públicos. Jacome saltó a la palestra política como compañera de fórmula de Jan Topic en las elecciones presidenciales de agosto pasado, informa Fabiola Santana. Diana Jacome, asesora presidencial, recibió 2 nuevos nombramientos. El presidente Daniel Noboa suscribió este martes desde Roma sendos decretos para designar la delegada suya ante 2 directorios, el de las empresas públicas Correos del Ecuador y Medios Públicos, ambas en liquidación. Jacome fue candidata a vicepresidenta de la República y compañera de fórmula de Jan Topic en las elecciones anticipadas de 2023. Ella estará a cargo del manejo de los medios de comunicación del Estado, radio pública, televisión pública y diario El Telégrafo. Pero también podrá tomar decisiones sobre los medios incautados, entre ellos TC Televisión. Según empleados de esa televisora, desde hace un mes Jacome hace cambios, la gerencia del canal y la Dirección Nacional de Noticias, entre otros. La empresa de medios públicos cerró el año pasado con una nómina de 108 empleados. En 2023 vendió $1.3 millones en publicidad, siendo una cifra récord desde su creación. Sobre Correos del Ecuador, la información se actualizará la próxima semana. Diana Jacome es abogada, tiene 3 maestrías, ha prestado sus servicios jurídicos en instituciones públicas y se ha desempeñado como locutora y presentadora de noticias en 4 cadenas televisivas. Y los medios públicos se crearon mediante decreto ejecutivo en el año 2007 durante el gobierno de Rafael Correa. Desde entonces han tenido modificaciones en su estructura, pero también en su presupuesto. Los detalles en el siguiente informe. Rafael Correa concretó la creación de los medios públicos en un decreto ejecutivo. Luego los volvió el primer conglomerado de medios del país. Ecuador TV fue el primer canal de televisión estatal y se estrenó con la Asamblea Constituyente de Montecristi en noviembre del 2007. El financiamiento para comprar equipos e instalar el medio vino de Venezuela, que otorgó al Ecuador un préstamo no reembolsable de $20 millones. A la televisión pública se sumó El Telégrafo, el diario de 140 años que fue refundado en el 2008, y Radio Pública, que está al aire desde agosto del mismo año. En 10 meses, Rafael Correa contaba con medios oficiales en los que posicionó su estrategia de comunicación y estuvieron al servicio de su gobierno.
Pero no eran los únicos. Los medios incautados TC Televisión y Gamavisión también respondían a la línea editorial establecida por el régimen y directamente por la Secretaría de Comunicación de aquel entonces, manejada por los hermanos Alvarado. Fueron años de holgura económica para los medios públicos, que dependían del presupuesto estatal. Eso cambió con la llegada del gobierno de Lenín Moreno. Él empezó por eliminar las sabatinas y mostró menos interés en posicionar el mensaje político de su gobierno, aunque usó igualmente los medios públicos. La crisis económica agudizada por la pandemia hizo que Moreno tome decisiones drásticas. En julio del 2020 despidieron a 509 de los 618 empleados. Los medios públicos siguieron operando, pero al mínimo de su capacidad. Luego, mediante un decreto ejecutivo firmado en septiembre de ese mismo año, se creó la Empresa de Medios Públicos de Comunicación del Ecuador, con autonomía presupuestaria. En el gobierno de Guillermo Lasso se ofreció vender los medios incautados, pero al igual que con Correa y Moreno, no se concretó. El presidente Daniel Noboa no ha sido indiferente al manejo y control de estos medios. Hace un mes se cambiaron de directivos en los medios públicos e incautados. Con un solo funcionario al frente del Ministerio de Gobierno y del Centro de Inteligencia Estratégica, el régimen no traza líneas para separar dos gestiones que se supone deben ser distintas. Miquel Esensi Contugui obtiene información secreta y trata de construir un esquema de defensa para un gobierno con manifiestas intenciones electorales. El día de la consulta popular, el gobierno anunciaba una goleada y un cambio en el gabinete. Mónica Palencia se retiraba de la cartera de gobierno y en su reemplazo llegaba Miquel Esensi Contugui, sin dejar su cargo de secretario nacional de inteligencia ni las delegaciones presidenciales en los directorios de CENEL, SELEC, Petroecuador, Flopec, Astinave y Santa Bárbara. 3 semanas lleva en el cargo y para contar sus apariciones públicas basta y sobra con los dedos de una mano. Sin embargo, en el Palacio de Gobierno sostienen que es un habitual visitante del despacho presidencial. Su relación con el jefe de Estado es cercana, son amigos y consta en registros que contribuyó con $25,000 para la campaña electoral de Noboa. Pero al ministro por fuera del Palacio no le conocen la voz y el país no sabe cómo piensa la política ni cómo la gestiona. Lo que sí se sabe es que Miquel Esensi Contugui tiene 2 sombreros, el de ministro de Gobierno y el de secretario de Inteligencia, 2 cargos que en teoría deberían tratar asuntos distintos porque el Centro de Inteligencia Estratégica en el papel es el espacio donde se produce inteligencia estratégica y contrainteligencia para coordinar y alertar en la toma de decisiones del nivel político y político estratégico. Esto en función de los intereses del Estado. Y esa es la delgada línea. En otros países, la información recabada ha sido usada para destruir a los opositores y allanar los caminos a los intereses políticos de quienes detentan el poder. Pero eso es en otros lados. Acá no se sabe bajo qué principios se conjugan los 2 cargos ni cuál es el objetivo. Está claro que no es para determinar políticas públicas ni para generar debates, al menos hasta ahora eso no se ha visto. Sobre esa realidad nacen preguntas como si el Ministerio de Gobierno es todavía el Ministerio de la Política o se transfiguró en el Ministerio de la Inteligencia. El ministro se apalanca en la experiencia legislativa del viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Entonces, Esensi Contugui analiza y planifica. Torres es la mano ejecutora. El último viernes, antes de la gira europea del presidente, hubo una reunión con la bancada legislativa oficialista donde se establecieron las líneas generales de una acción que se busca sea más práctica, que el bloque sea la primera línea de defensa del gobierno ante cualquier situación que se presente. Así, la gestión política luce más como una gestión de lealtades. La Fiscalía General publicó nuevas transcripciones de grabaciones del caso Encuentro. En uno de los diálogos, el general de la Policía en Servicio Pasivo, Víctor Arauz, se refiere a conversaciones con Rafael Correa porque quería candidatizarse a la presidencia con la Revolución Ciudadana. La condición del exmandatario, según su relato, era meter a la cárcel a opositores. Luisa María Heredia con el informe.
En las nuevas transcripciones de conversaciones que liberó la Fiscalía y que forman parte del expediente del denominado Caso Encuentro, en el que se investiga una trama de corrupción para acceder a cargos públicos en instituciones del Estado, se menciona a Rafael Correa. Según el Ministerio Público, en el archivo se evidencia que el general en servicio pasivo de la policía, Víctor Arauz, sostuvo conversaciones con el expresidente, ya que él mismo lo habría relatado en una reunión con terceros, cuyo audio y video fue periciado. Los archivos difundidos tienen un formato que no es muy claro. Hacen alusión a diálogos entre 7 interlocutores, 6 voces masculinas y una femenina, de las que no especifican identidades. Extraoficialmente se conoció que la Fiscalía concluye que BM2 sería el general Arauz. Negocia con Correa tú. Para hablar con Correa tienes que ir a dónde para hablar con él. Venezuela. No, por teléfono. Ah, por Signal. ¿Quién te lo llama? Yo tengo el teléfono directo. ¿Y él te llama o tú lo llamas? No. Él me ha llamado a mí 4 veces y yo 2. Manda un dedito. Fue una videollamada. Aquí Rafael, aquí Vinicio y acá yo. Los 3. Pero cuando fui donde Carlos fueron serios. Arauz, según la transcripción de Fiscalía, contó que en esas conversaciones expresó a Rafael Correa su deseo de ser candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, y este le pidió algo a cambio. Yo he hablado 6 veces con Rafael. Ah, sí. Presidente, ¿qué fue, Víctor? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu tema? No sé cuánto, qué esto, qué el otro. Nos reunimos en Venezuela para indicarte qué es lo que tienes que empezar tú a decir y cómo. Perfecto. Espérate, ¿y cuál es la otra condición? Me dijo textualmente, y esto no se lo puedo a cualquier persona, lo quiero ver caminando a Lenín Moreno, pero entrando a la Tacunga, y hacemos una celda mixta con María Paula Romo, con Roldán, con Michelena, y me dio otro nombre de otra man y la mujer de Lenin. En el archivo se menciona incluso la posibilidad de armar un amotinamiento en las cárceles. Y armamos un amotinamiento y los... ¿Te dijo? Tiene eso en la cabeza. Correa reaccionó a esta revelación en la red social X. Ironizó: mi influjo psíquico es espectacular. Lenín Moreno, por su parte, escribió: sabía que extirpar el socialismo del siglo XXI del Ecuador y evitar que seamos otra Venezuela tendría un costo muy alto en mi vida. En tanto que el general Arauz, quien el año pasado reconoció haberse reunido con 2 de los implicados en la trama del Caso Encuentro, Rubén Cherres y Danilo Carrera, y en 2022 fue cesado por no cumplir con los requisitos para recibir un ascenso en la policía, no aceptó la solicitud de entrevista de Televistazo para pronunciarse sobre el tema. El Servicio de Contratación Pública debe decidir si seguirá con la empresa que levantará el dique permeable para retrasar la erosión del río Coca que amenaza la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El proceso se detuvo por denuncias de 2 ofertantes, como lo reporta Francisco Garcés. La contratación de la nueva etapa de obras para proteger a Coca-Codo Sinclair de la erosión regresiva del río Coca está en riesgo. La decisión será del Servicio de Contratación Pública, que deberá anunciar si declara desierto el proceso o continúa con la contratación que ya tiene 3 meses de atraso. El concurso empezó en noviembre y 10 empresas presentaron sus ofertas para construir un dique permeable aguas abajo del frente de la erosión con presupuestos de entre 16 y 18 millones de dólares. Es parte de las estructuras que deben construirse para proteger a Coca-Codo Sinclair de la erosión regresiva del río Coca, que empezó en febrero de 2020 y que se encuentra detenida a 7,5 kilómetros de la captación de agua de la central. Según el cronograma, el contrato debió adjudicarse en febrero y la obra ya debía estar en construcción. De las 10 empresas que presentaron ofertas, solo 3 cumplieron los requisitos. Los reclamos de participantes obligaron a Sercop a detener el proceso. La decisión tomó por sorpresa al ministro de Energía, Roberto Luque, quien pidió la información para conocer lo que está sucediendo. Tiene un informe técnico para declararse desierto. Yo he dispuesto que se revise ese tema porque finalmente si ya ha habido un concurso y ya hay un diseño hecho y puede funcionar, tratemos de rescatar ese proceso, al menos que en realidad haya el sustento técnico para declararlo desierto. Se le pidió a Sercop reactivar la contratación y el Ministerio de Energía está por tomar una decisión. El criterio en ambas entidades es que el tiempo es el peor enemigo, porque la erosión se encuentra detenida, pero si se reactiva en cualquier momento, las obras previstas serán ineficaces. La erosión regresiva ha parado por una unidad geológica que existe en ese sector que impide que avance, pero si es que llega a pasarse esa unidad geológica, que lo único que está pasando es que sea más lento, el problema que se viene puede llegar a ser grave. En el portal de compras públicas, la contratación sigue en etapa de calificación de ofertas. No ha sido declarada desierta.
El Ministerio de Salud remueve al gerente del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil tras denuncias de irregularidades durante la estancia de reos. 12 están hospitalizados y 2 se fugaron el viernes sin que ninguna fuerza del orden lo notara, pese a que tiene el código plata permanente. La fuga de 2 reos del Hospital Monte Sinaí el pasado viernes en Guayaquil y las denuncias sobre un supuesto mal manejo de la Casa de Salud como refugio de presos cabecillas de organizaciones delictivas motivaron la salida de su gerente. ¿Quiénes huyeron? José Luis Mera Holguín, de 33 años, oriundo de Manta, quien estuvo 40 días hospitalizado. Tiene 4 procesos por asesinato y 5 por plagio. También Bermúdez Cagua Francisco Manuel, de 27 años. Estuvo internado por 67 días y posee una condena de 40 años por un asesinato cometido en Pedernales, Manabí. Hasta el pasado viernes, 26 presos permanecían en esa casa de salud. Ya el número se redujo a 12. Hasta ahora ni el SNAI ni las fuerzas del orden que se encargan de la custodia de los privados de libertad explican en qué fallaron durante esta huida. Tampoco el Ministerio de Salud reacciona ante las quejas de funcionarios que dicen que los presos ingresaron sin justificación y que ciertas autoridades les extienden la estadía cada cierto tiempo. Incluso mencionan que hacen fiestas, se drogan dentro de sus habitaciones, las mismas que están resguardadas por su personal que ingresa con armas. A raíz de la fuga, las carteras de salud, del interior y de defensa, el Servicio de Atención a Privados de Libertad y la Policía Nacional establecieron un protocolo para la permanencia de los presos. Que una junta médica y ya no solo un doctor decide internamiento y salida, habitaciones con videovigilancia, 20 cupos para presos hospitalizados y regularizar las visitas. Este lunes, Televistazo hizo un recorrido en los exteriores de este hospital y constató cómo el Servicio de Atención a Privados de Libertad carece de un esquema de seguridad para el traslado de reos enfermos y cómo ellos pueden comunicarse con sus familiares sin ningún control. Un joven médico fue asesinado en el Empalme, en Guayas. El doctor Steven Aguirre Giler viajaba en su vehículo cuando fue abordado por delincuentes que intentaron secuestrarlo. Al resistirse, le dispararon y terminó estrellándose contra unas plantaciones de banano. Fue llevado hasta el Hospital Básico del Empalme, donde se confirmó su fallecimiento. 7 policías en servicio activo y 2 civiles fueron aprehendidos en Napo. La Fiscalía investiga cohecho. Hay órdenes de captura contra 3 ciudadanos de nacionalidad china. Merlin Ochoa con los detalles. La policía y fiscalía iniciaron las investigaciones 6 meses atrás en la provincia de Napo. Según los agentes, se trata de una estructura delictiva conformada por policías en servicio activo y personas civiles de nacionalidad ecuatoriana y china. Se los acusa de almacenar, transportar y comercializar productos hidrocarburíferos o sus derivados. El combustible era transportado desde el cantón Joya de los Hachas hasta una empresa en el sector de Yuxupino dedicado a actividades de minería. En los allanamientos detuvieron a 7 policías en servicio activo. Uno de los uniformados es teniente coronel y comandante encargado de la subzona Napo, además de 2 civiles. La policía también llegó a la empresa con 3 órdenes de detención en contra de ciudadanos de nacionalidad china, pero no se ejecutaron pues 200 comuneros lo impidieron. Hasta el cierre del reportaje, los 9 ciudadanos estaban en condición de retenidos, pues aún no se realizaba la audiencia de formulación de cargos. Según la Fiscalía, el operativo por el delito de cohecho también se realizó en las provincias de Pichincha y Orellana. La operación de vuelos internacionales en el aeropuerto de Cuenca se sigue postergando. Aunque inicialmente había intenciones de habilitarlo desde este año, algunas obras como por ejemplo la reconstrucción de su pista aún no se concretan, informa Luis Alfredo Zúñiga. El aeropuerto Mariscal Lamar de Cuenca fue inaugurado en 1941. Pese a que la capital Azuaya es la tercera ciudad más habitada del país, su terminal aérea no crece al mismo ritmo. Solo cuenta con conexiones a Quito y Guayaquil. Apenas operan 3 aerolíneas, con 48 vuelos semanales.
En noviembre de 2023 se firmaron convenios con el Ministerio del Interior para habilitar áreas de migración, una unidad canina y control antidrogas para apuntar hacia la internacionalización. Pero 6 meses después, eso aún no se ejecuta. Sin embargo, el director del aeropuerto asegura que estará listo este año. Hemos tenido que frenar un poquito nuestros procesos. Estamos por lanzar el concurso en unas 2 semanas. Se ejecutará la obra en unos 2-3 meses. Por ejemplo, el proceso de adquisición de canes está ya en curso. Me parece que van a venir canes desde Bulgaria. Pero además son necesarias varias adecuaciones. Su pista tiene apenas 1.9 kilómetros de largo, mientras el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito tiene una pista de 4.1 kilómetros de extensión y el José Joaquín de Olmedo de Guayaquil 2.8 kilómetros. A los costados se debe contar con 140 metros de espacio, pero el Mariscal Lamar tiene apenas 50 y 80 metros. Se tenía planificado realizar la reconstrucción de la pista en agosto, pero se postergó. Parecería que sería el próximo año. ¿Por qué? Primero porque se viene la temporada alta de julio y agosto. Luego recordemos que viene la Cumbre Iberoamericana de Naciones. El aeropuerto cuenta con una extensión de 68.400 metros cuadrados. Esas instalaciones también deben ampliarse con zonas de flujo de embarque internacional y creación de nuevas mangas. Se necesitan más de $500.000 y aún no hay fecha para que las obras se ejecuten por completo. Mientras esto no se cumpla, Cuenca seguirá sin recibir frecuencias internacionales. Aerolíneas como LATAM ya han mostrado su interés de conectar, por ejemplo, a Cuenca con Perú. A la par, el municipio habla de la creación de un nuevo aeropuerto. Se iniciarán estudios meteorológicos, pero es una intención lejana que, según las autoridades consultadas por Televistazo, tomará entre 8 y 10 años en concretarse. ¿Se imagina dormir en un museo o disfrutar de conciertos en sus instalaciones? Estas son algunas de las nuevas experiencias que se preparan este mes. Valeria Navarro detalla dónde se realizarán estas actividades. Mayo es el mes de los museos y propuestas innovadoras se presentan en el país. ¿Quién va a coger monedas de un leproso? En Quito, el 17 y 18 de mayo, se podrá dormir en las salas de exposiciones o acampar en los patios de los museos del Agua, Yacu, el Museo del Carmen Alto, el Museo de la Ciudad y el Museo Interactivo de Ciencias. El costo es de $9 y podrán disfrutar de actividades lúdicas como fogatas, gincanas y recorridos dramatizados. Hay que reservar, los cupos son limitados. Cada espacio ofrecerá una actividad. Se conocerán los secretos del claustro o observar las ciudades del campanario al amanecer. La oferta está relacionada a pasar una noche en el infierno. En Guayaquil no habrá una noche en el museo, pero sí eventos especiales. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo contará a mediodía del sábado 18 con la Orquesta Sinfónica. El miércoles 15 en Santa Elena, los museos proponen recorridos para estudiantes de educación básica. El 15 en Cuenca, en el Museo Pumapungo, habrá un concierto sinfónico a las 4 de la tarde. El Observatorio Astronómico se suma a las festividades. El 17 de mayo, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, abrirá sus puertas para hacer observaciones diurnas y nocturnas sin costo. En mayo, los museos mezclan arte y cultura con vivencias. Funciones de títeres, también conciertos sinfónicos y danza son parte de las actividades destacadas para esta semana. Las propuestas culturales son en Quito, Cuenca y Guayaquil, como lo detalla Vanessa Robles. Pero de venado bien templado, hasta mi garganta vieja le devolvió la voz. Cantos y sorullos, memorias del arrullo del proyecto Sueño Jumbo. Es la función de títeres que este sábado 18 y domingo 19 de mayo se presentará en el Teatro Variedades de Quito. Son 10 personajes en total. Hilda es la protagonista, una solitaria mujer de la tercera edad que relata historias de su comunidad mediante la música. La función dura 55 minutos. América, paisajes sonoros. Es la propuesta de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca, dirigida por William Vergara, que conmemora la diversidad cultural del continente. El repertorio incluye mambo, cumbia, samba y tango.
Serán 70 músicos en escena durante 1 hora este miércoles 15 de mayo en el Teatro Carlos Cueva a las 8 de la noche. La entrada es libre. Mil Flores es la presentación del Teatro Zona Escena en el centro de Guayaquil. El repertorio de baile flamenco, danza española y contemporánea, junto con poesía, resalta la fragilidad, delicadeza y fortaleza como diferentes facetas de la feminidad. La presentación será el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana. El INAME emitió una nueva alerta de precipitaciones hasta este viernes en el país. Se prevén lluvias intensas en provincias amazónicas como Sucumbíos, Napo y Orellana y en el Callejón Interandino, principalmente en Imbabura, Pichincha y también en Carchi. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Mañana en Contacto Directo estarán María Paula Romo, líder de Construye, para hablar sobre la investigación fiscal del caso Encuentro. También Gabriela Cadena, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección del Defensor Público, en la cual hay algunos participantes muy polémicos. Los esperamos a las 5:55 de la mañana con más noticias. Buenas noches.